Continuamos con el tema 8 de luminotecnia. Estamos con las definiciones de las distintas magnitudes empleadas en luminotecnia. Y ahora llegamos a la siguiente, que es la intensidad luminosa. ¿Vale? Intensidad luminosa. Bien, aquí hemos estado hablando que el flujo luminoso es la cantidad o la potencia emitida dentro del visible. Pero claro, una fuente lumínica no emite lo mismo en todas las direcciones. Normalmente las bombillas pues tienen una cierta direccionalidad. Para entender la direccionalidad de un elemento lumínico tenemos que entender que es una curva fotométrica, ¿vale? Una curva fotométrica, lo voy a dibujar aquí en este lado, pero cuando termine con la explicación lo haré más grande, viene a ser como una especie de diana, ¿vale? Así, que tiene, digamos, distintos valores la intensidad. Entonces, dependiendo de cuál es el elemento lumínico, imaginémonos que el elemento lumínico nos sitúa aquí en el centro, pues pensar que tenemos un flexo, ¿vale? Un flexo que tiene mucha direccionalidad. Pues un flexo, posiblemente su curva fotométrica haga algo de esta forma, ¿vale? Tenga un cierto ángulo, ¿vale? En el que emite la luz, y lo que uno intenta con un elemento lumínico es que su intensidad sea muy similar dentro del ángulo en el que se emite, para no generar, digamos, iluminaciones con distinta intensidad, ¿vale? Esto podría ser la curva fotométrica de una bombilla, o imaginaros la curva fotométrica de una lámpara que situamos en el techo, ¿vale? De una vivienda. Pues dependiendo de la lámpara que tengamos, imaginaros que hay veces que en determinadas viviendas tenemos un techo alto y con ese elemento lumínico, con esa lámpara, por decirlo de alguna forma, queremos iluminar un volumen relativamente, ¿vale? También queremos iluminar hacia arriba en ese espacio. Pues hay elementos lumínicos que tienen una curva fotométrica que hace un poquito de esta forma, ¿vale? Esto, las bombillas estas o las lámparas que tienen una bombilla así, que la luz sale muy en todas las direcciones, tienen una curva fotométrica que emiten un amplio rango de ángulo, ¿vale? Entonces, lo que estoy diciendo con esta gráfica aquí, con la curva fotométrica, es que la intensidad que emite un elemento lumínico no es la misma en cualquier dirección, ¿vale? Puede ser que con respecto a la perpendicular, con respecto al suelo, se emita una cierta cantidad de intensidad lumínica, pero en otro ángulo, en otra dirección, se emita otra cierta cantidad, ¿vale? Y es la intensidad luminosa la que me dice la cantidad de flujo flujo luminoso que se emite en una determinada dirección, ¿vale? La intensidad luminosa es una magnitud que depende de la dirección, ¿vale? No es lo mismo, una lámpara no emite lo mismo en la dirección perpendicular que a 10 grados, que a 20 grados, que a 30 grados, que a 90 grados, que a cualquier ángulo, ¿vale? Entonces tú tienes que decir, cuando, digamos, facilitas la intensidad luminosa, qué cantidad de flujo luminoso emito en un determinado ángulo. Pero claro, en un determinado ángulo, ¿a qué me refiero con eso? Eso de un determinado ángulo. Porque claro, si en un ángulo de 10, pero ¿cuál es el tamaño del ángulo? Porque si el ángulo no tiene ningún tamaño, no emitiría nada en esa dirección concreta, ¿vale? Entonces aquí entra en juego lo que se llama estereorradián. Esto es lo que tengo que explicar antes. Todos tenéis claro lo que es un radián. Un radián es, bueno, pues 2 pi radianes es los radianes que tiene una circunferencia, ¿vale? 2 pi radianes. Pues un radián pues sería una parte de esos 2 pi radianes, ¿vale? En los que yo podría dividir el ángulo de un círculo, ¿vale? Pues un radián sería la unidad. ¿Qué es el estereorradián? Pues si en lugar de tener un ángulo en una superficie, tengo un ángulo en un volumen, lo que se define el estereorradián es como, bueno, imaginaros que esto es la dirección perpendicular. Si yo me muevo un grado, o un radián, perdón, mejor un radián, porque es el estereorradián, pues es el ángulo sólido, ¿vale? Un ángulo sólido, el ángulo es en la superficie, el ángulo sólido es en el volumen. Es el ángulo sólido que tiene un radián, digamos, de abertura, ¿vale? Es un ángulo sólido, es como un cono, es un cono de una abertura de 1 grado. Entonces, se define la intensidad luminosa como la cantidad de flujo luminoso emitido por cada uno de los rayos que la fuente emite en una determinada dirección. Esto de una determinada dirección es lo que os comentaba, que la emisión no es la misma para 10 grados que para 20 que para 30. Entonces yo fijo una dirección y en esa dirección veo la cantidad de flujo luminoso que se emite por estereorradián, ¿vale?
por unidad de ángulo sólido. Es una determinada dirección por unidad de ángulo sólido. La unidad del ángulo sólido es el estereoradián, ¿vale? Magnitud que expresa la distribución de flujo luminoso en el espacio, ¿vale? Es lo que digo aquí con esta curva fotométrica. Esta curva fotométrica sería en la superficie. Si yo le hago girar en esta dirección, pues generaría lo que es la cantidad de flujo luminoso que emito por una determinada longitud, dice. Esta magnitud se entiende únicamente referida a una determinada dirección y contenida en un ángulo sólido. Esta idea de aquí es repetitiva, es lo mismo que he dicho antes. Se entiende en una determinada longitud. Es decir, yo no puedo decir cuál es la intensidad luminosa de una fuente en general. Yo tengo que decir, vale, ¿cuál es la intensidad luminosa en esta dirección, en este ángulo, ¿vale? En este ángulo yo emito tanto. Tengo que dar un ángulo, ¿vale? Y aquí lo importante es que esto también, otra de las cosas importantes, es que esta intensidad luminosa se mide en candelas, ¿vale? Eso es importante, es una nueva unidad que son la candela, ¿vale? Vosotros habéis en algún momento quizá escuchado esta magnitud, pues está relacionada con la intensidad luminosa, ¿vale? Porque no es lo mismo lo que una fuente lumínica emite en una dirección que en otra, ¿vale? Bien, pues esto, digamos, es lo que quería comentaros sobre... A ver, un segundo. Sobre esta magnitud. Me falta una magnitud que es la luminancia, pero la veremos en el próximo vídeo. Pero simplemente lo que quería poner aquí era, bien, una vez que entendemos que es por unidad de ángulo sólido, podemos definir esta intensidad, por si lo veis en las apuntes que he dicho, es el flujo luminoso por unidad de ángulo sólido. Este W es un ángulo sólido, un estereoradián, ¿vale? Es lo que se mide este flujo luminoso dentro de un ángulo sólido. Pero ya os digo, esta magnitud, tú tienes que decir cuál es la intensidad luminosa que tengo en una cierta dirección. No se puede interpretar esa magnitud sin fijar una dirección, ¿vale? Y lo que se emite, digamos, este flujo luminoso que se emite dentro de un estereoradián es lo que se termina definiendo como candela, ¿vale? Esto es una magnitud bastante empleada dentro de la luminotecnia, ¿vale? Vosotros cuando dicen, en el fondo daros cuenta que en esto dirá, un elemento lumínico, esta lámpara, emite tantas candelas en la dirección de 15 grados, ¿vale? Las candelas en el fondo viene a decir, cuando hablemos esta palabra, digamos esta palabra, dirá el flujo luminoso que emito a 15 grados, pero dentro, digamos, de un ángulo sólido de un estereoradián, ¿vale? Porque si ese ángulo sólido, en vez de ser un estereoradián, fuera 2 o 3, pues dentro de ese cono entra una distinta cantidad de flujo luminoso. Por eso tenemos que definir cuál es, digamos, el volumen en el que yo estoy midiendo el flujo luminoso por el que contiene, digamos. Y esta W de aquí simboliza ese estereoradián, ¿vale? Por terminar con la curva fotométrica, en los apuntes que os he dicho, aparecen distintas curvas fotométricas, pero ya os digo, es esta idea de una diana, ¿vale? Donde tú estarías situando tu elemento lumínico justo en el centro de la diana y esta diana te permite, digamos, saber aproximadamente cuál es el ángulo de emisión de tu elemento lumínico. Estas curvas fotométricas no solo nos permitirían calcular cuál es la cantidad de energía que se emite, digamos, por un estereoradiano. Además, estas curvas fotométricas, ¿vale? Esto de aquí, curva fotométrica. Es importante por lo que os voy a comentar ahora mismo en este vídeo. Mirad, imaginémonos que tengo esta curva fotométrica que me dice que este elemento lumínico, esta lámpara que tengo, emite prácticamente con la misma intensidad. Esto es importante, que las curvas fotométricas de los elementos lumínicos sean como muy de esta forma, muy cero o un valor muy constante. Es decir, a ti no te interesaría que una curva fotométrica, ¿vale?, hiciera algo como, voy a representar aquí, algo como que emitiera en distintas direcciones una distinta cantidad de intensidad luminosa, ¿vale? Tú lo que quieres es que dentro de un cierto ángulo emitas prácticamente la misma cantidad de intensidad luminosa, para no generar claros y oscuros, ¿vale? Entonces, una vez que tú tienes esta curva fotométrica, a ti te está diciendo cuál es el ángulo
de emisión que tiene ese elemento lumínico. Entonces tú imagínate que quieres hacer una instalación donde tienes una determinada, elemento lumínico que genera una intensidad, ¿vale? Que ilumina una zona que va, de 30 grados, 60 grados en total. Entonces yo te podría preguntar, bueno, si sabes que el techo, ¿vale? Donde vas a colocar estos elementos lumínicos está, por ejemplo, a 2,5 metros, ¿vale? ¿Cuál es la distancia que tienes que dejar entre un elemento lumínico, ¿vale? Pensemos una bombilla y otra bombilla, para que la iluminación, ¿vale? Los lux que tú consigues con ella, ¿vale? O la superficie iluminada, ¿vale? Esté, digamos, igualmente iluminada, ¿vale? Que no se genere, pues mezcla de la luz que viene de una bombilla con la luz que viene de la otra, ¿vale? Imaginaros, este sería el caso, que si yo tengo aquí un elemento lumínico que emite un determinado ángulo, ¿vale? Pues yo tengo que saber cuál es la distancia. Yo esta bombilla la puedo poner a una distancia o a otra. Y lo que no quiero es ponerlas como muy cerca, ¿vale? Imaginaros que yo las pongo muy cerca y quiero iluminar a 2,5 metros de ellas. Entonces genero esta situación en la que aquí se mezclan las dos. Entonces aquí tengo una intensidad más alta, aquí tengo una intensidad más baja, aquí más baja, luego más alta. Imaginaros que en tu instalación lumínica del aula, de nuestra clase, tú quieres iluminar todas las mesas y lo que no quieres es que se quede una parte de la mesa más iluminada que otra, y la más iluminada es porque se cruzan la luz de dos focos, por decirlo de alguna forma, ¿vale? De dos elementos lumínicos. Porque eso estaría haciendo que constantemente tu ojo estuviera regulando el tamaño de la pupila para ver las distintas cantidades de intensidad, digamos, para que no nos entre mayor cantidad de intensidad a la que necesitamos, ¿vale? Cuando hay más luz, cerramos la pupila o la abrimos cuando hay menos. Entonces lo que no podemos es estar cambiando la pupila, ¿vale? El tamaño de la pupila. Entonces esto es muy fácil. En el fondo tú te estás planteando cuál es la distancia entre estos dos focos, esta L, ¿vale? Que también viene a ser la misma L que aquí. Bueno, si este elemento lumínico ilumina un ángulo de 30 grados, ¿vale? Imaginaros que estos son 30 grados. Sabiendo que tú quieres iluminar, ¿vale? Imaginaros que estos son 2,5 metros de longitud, pero tú quieres iluminar, o imaginaros mejor, estos son, la pared tiene 3 metros de alto, pero las mesas tú las estás colocando, imaginémonos, a medio metro, ¿vale? Del suelo, ¿vale? Tengo aquí una mesa o a otra distancia, esto para que sea más real, 80 centímetros, y este techo, digamos, esta pared, la altura de esta habitación son 2,8 metros, ¿vale? Es decir, que tú quieres que a 2 metros justo del techo tener una iluminancia, una distribución de lux homogénea, ¿vale? ¿Entendéis el problema, vale? Entonces lo que simplemente me quiero plantear es cuál es la distancia entre estos dos focos. Bueno, pues si este ángulo es 30 y esta altura, ¿vale? Esta altura, pues si el total son 2,80, yo lo que me estoy planteando es tener una buena iluminación a 80 centímetros de altura del suelo, pues la altura son 2 metros, ¿vale? Este ángulo son, en este problema estamos diciendo 30 grados, y me estoy planteando cuál es esta longitud. Porque luego cuando sepa esta longitud, el doble de esa longitud será la distancia que tengo que dejar entre las bombillas, ¿vale? Esto es muy fácil. La tangente de 30 es igual al cateto opuesto L partido por 2. Y la tangente de 30 es un medio, si no me equivoco. Un medio es igual a L partido por 2. Entonces L es igual a 1 metro, ¿vale? Entonces si esta distancia de aquí es 1 metro, pues entonces yo entre mis dos focos tengo que dejar una distancia de 2 metros, ¿vale? Si yo dejo una distancia de 2 metros entre estos dos focos, el cono, digamos, de iluminación que ellos generan, en el nivel de altura, digamos, que yo quiero iluminar de forma homogénea, pues se estará produciendo esta situación en la que no hay pues mucho solapamiento entre los dos focos. Yo no quiero ni esta situación, ni otra situación en la que yo tenga los focos iluminando y dejar una zona amplia sin la luz directa de los focos, ¿vale? Quiero evitar las dos situaciones. Esto, lógicamente, no es exacto, ¿vale? Más o menos, pues siempre se va a producir una cierta mezcla entre estos focos, pero uno intenta hacerlo o poner las distancias de la mejor forma posible, de la forma más óptima, ¿vale? Esto, digamos, lo que nos generaría sería la distancia óptima entre los elementos lumínicos. También luego tendría que saber es si cada elemento lumínico me emite tantos lumens, pues cuántos lumens, lo que explicaba en el vídeo anterior, cuántos elementos lumínicos, cuántas bombillas he de situar para que al final pues alcance los lux que estoy buscando, esa cantidad de lux que se encuentra entre los 400 y los 800 lux, ¿vale?
Bien, pues bueno, seguimos profundizando en el tema de luminotecnia con el siguiente vídeo, donde voy a explicar la última magnitud empleada en luminotecnia, y ya volveré a este tipo de ejercicios muy simples, muy elementales de trigonometría, que no cuesta ningún trabajo realizarlos, y a veces aparece un ejercicio de estos en los exámenes, pero son verdaderamente muy simples y con algunos ejemplos que haga será suficiente. Hasta ahora.